Durante el último siglo, Estados Unidos y sus aliados europeos se vendieron al mundo como los defensores de la democracia, los derechos humanos y el orden mundial basado en reglas. Ese era su eslogan, su bandera moral, su excusa para intervenir en cualquier rincón de la tierra. Pero lo que ocurre en Gaza desde octubre de 2023 no solo ha terminado de desnudar esa hipocresía, ha destruido lo poco que quedaba de credibilidad en Occidente. Gaza será recordada como el último clavo en el ataúd del liderazgo occidental. Porque al apoyar y financiar un genocidio que estamos viendo todos en tiempo real a través de nuestras redes sociales, Estados Unidos y Europa se han expuesto como lo que siempre fueron, imperios arrogantes que imponen reglas a otros que ellos jamás van a cumplir. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 137 de Entre Grillos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. La narrativa estadounidense de un nuevo orden mundial se construyó sobre la idea de que ellos eran los protectores de la libertad. Esa fue la justificación para erigirse como los líderes del planeta después de la Segunda Guerra Mundial. El país que derrotó al fascismo, aunque la Unión Soviética también tuvo probablemente más de responsabilidad, pero también el país que fue esencial para escribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hablaba de libertad en cada discurso. Pero la historia siempre contó otra cosa. En Vietnam arrasaron pueblos enteros con napalm y bombardearon a civiles sin piedad. En América Latina financiaron dictaduras militares, respaldaron la Operación Cóndor, entrenaron a torturadores y financiaron guerras sucias, todo en nombre de la lucha contra el comunismo. En Irán derrocaron un gobierno democrático para instaurar un shah títere que les garantizara petróleo barato. En Afganistán invadieron, financiaron y entrenaron a mujahidines, se retiraron dejando un caos y luego regresaron a repetir la catástrofe. En Irak y Libia inventaron para el primer caso y se aprovecharon de amenazas a la seguridad de la gente en el segundo caso para derrocar a los líderes incómodos y dejar a estas naciones devastadas, para repartirse entonces los contratos de reconstrucción y el control energético. Ese es el verdadero legado del imperialismo de Washington. Pero incluso esas atrocidades palidecen cuando se compara con lo que hoy está ocurriendo en Gaza. Un genocidio transmitido en vivo, pagado con dólares y armado con balas, bombas y tanques que llevan la etiqueta de Made in USA. Ya no hay pretextos y ya no hay excusas diplomáticas. Lo que ocurre en Gaza cumple todas las condiciones de un genocidio. Bombardeos masivos a hospitales, escuelas y campos de refugiados, desplazamientos forzados que no dejan más opción que el hambre o la muerte, restricciones deliberadas de agua, alimentos, medicinas y electricidad, y declaraciones públicas de funcionarios israelíes llamando a los palestinos animales y hablando de borrar a Gaza del mapa. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Los propios grupos de derechos humanos israelíes, como B'Tselem o Médicos por los Derechos Humanos, han usado la palabra que en Occidente parecen negados a pronunciar: genocidio. Sin embargo, desde Washington, Londres, París o Berlín, la respuesta es la misma. Cheques en blanco, armas en barco y acusaciones de antisemitismo contra cualquiera que ose levantar la voz en defensa de los palestinos. Mientras tanto, la democracia estadounidense, ese modelo que quisieron exportar a la fuerza durante décadas, vive su peor crisis en la historia, con un Donald Trump abiertamente aspirando a gobernar como un autócrata, como un rey sin corona, con un Congreso capturado por los lobbies, que si el AIPAC o las industrias de petróleo, armas, medicinas o seguros médicos, con una sociedad polarizada que ya no cree en sus instituciones. Y sin embargo, en algo sí coinciden los demócratas y los republicanos: el apoyo incondicional a Israel. Aunque una mayoría creciente de estadounidenses desaprueba enviar más armas, aunque miles o millones marchen en Nueva York, en Washington o California, la maquinaria política sigue votando en favor de financiar y proteger al gobierno de Benjamín Netanyahu, en favor de darle más recursos a la carnicería. ¿Por qué? Porque Israel no es un simple aliado político más, es un socio estratégico en Medio Oriente. Y sobre todo, un actor con un lobby político poderosísimo que ha convertido la política exterior estadounidense
en rehén de sus propios intereses. La influencia del AIPAC y otras organizaciones pro-Israel ha creado un consenso artificial, donde cuestionar la complicidad gringa es casi visto como una traición a la patria. En el centro de todo esto está Benjamín Netanyahu, un primer ministro corrupto, acusado en su país de soborno y abusos de poder, que encontró en la guerra la excusa perfecta para aferrarse al control. Su estrategia es clara: convertir el genocidio en Gaza en una cortina de humo nacionalista para desviar al interior de Israel la atención de sus procesos judiciales y, de paso, consolidar a Israel como una potencia regional, debilitando a sus rivales, como lo hemos visto en los casos de Siria, Líbano, Irak o Irán. Netanyahu se ha convertido en otro de la larga lista de autócratas respaldados por Occidente. Y la ironía es grotesca. Los descendientes de las víctimas del Holocausto, replicando la lógica de exterminio contra otro pueblo. Never Again quedó reducido a un eslogan vacío, manipulado para justificar atrocidades en lugar de evitarlas. Y aquí es importante detenernos un momento porque no podemos ignorar la historia. Los judíos han sido víctimas de un odio sistemático durante siglos, desde pogromos medievales hasta las persecuciones en Europa del Este y el Holocausto nazi, esa maquinaria industrial del exterminio que acabó con millones de vidas y dejó una herida imborrable en la humanidad. Ese dolor es real, histórico, y merece ser recordado siempre. Pero hay una hipocresía brutal en cómo este sufrimiento ha sido convertido por el Estado de Israel en un escudo que justifica cualquier atrocidad. El antisemitismo, que sí sigue existiendo en diversas formas en todo el mundo, es usado como un arma política. Cualquier crítica a Israel es automáticamente descalificada como un ataque antisemita. Da igual si hablas de crímenes de guerra, de limpieza étnica o de genocidio. El aparato mediático de propaganda lo reduce todo a un odio contra los judíos. Y eso no es solo deshonesto, es muy peligroso, porque banaliza el antisemitismo real y convierte una tragedia histórica en una excusa para cometer otra. Israel, en nombre de defenderse, ha replicado lo que juró que no iba a volver a pasar: deshumanizar un pueblo, expulsarlo de sus tierras, condenarlo al hambre, al terror y a la muerte. El Holocausto debería ser una advertencia universal contra cualquier forma de barbarie, no un cheque en blanco para cometerlo de nuevo. Y hoy el régimen de Netanyahu, con la complicidad de Occidente, ha hecho del dolor judío un instrumento de poder y de impunidad. Eso es, en sí mismo, un acto de traición a la memoria de quienes murieron bajo el antisemitismo más brutal de la historia. Las instituciones internacionales, diseñadas precisamente para prevenir estas atrocidades, han demostrado ser una broma cruel. La Corte Penal Internacional emitió las órdenes de detención contra Netanyahu y sus cómplices militares, pero nadie los pela. La Corte Internacional de Justicia escucha las demandas, pero sus fallos son ignorados. Y el Consejo de Seguridad, con el veto estadounidense, es una parodia de sí mismo. La ONU se sienta a mirar cómo Gaza arde, mientras millones en el mundo entienden que el derecho internacional no significa nada si Occidente no está dispuesto a hacer que se aplique. Y así se les ha caído la máscara a Estados Unidos y a Europa, porque su doble moral ya no puede ocultarse. Cuando Ucrania resiste a Rusia, son héroes. Pero cuando Palestina resiste a Israel, son terroristas. Cuando los refugiados son rubios y de ojo claro, se les recibe con abrazos. Pero cuando son árabes o africanos, se les deja ahogarse en el Mediterráneo. Cuando China se fortalece, es agresiva. Pero cuando Estados Unidos rodea a China con sus bases militares, es prevención. La narrativa occidental ya no se sostiene. Y Gaza lo ha expuesto de la forma más brutal. Israel nació del horror del Holocausto con la promesa de convertirse en un refugio para la barbarie. Hoy ese capital moral se ha agotado. El mundo ve como un Estado que alguna vez simbolizó la supervivencia de un pueblo, ahora practica políticas de limpieza étnica, apartheid y genocidio. Para los palestinos es una tragedia indescriptible. Para Israel será una marca de Caín. Para Israel será una marca de Caín que sus futuras generaciones tendrán que cargar. Y para Occidente es la tumba de su credibilidad. Si algo ofrece esperanza son las calles. Millones en el mundo han marchado para exigir justicia. Desde Londres, en Reino Unido, hasta Santiago de Chile, desde Nueva York hasta Johannesburgo, las voces ciudadanas han denunciado lo que sus gobiernos callan. Y como ocurrió precisamente con el apartheid en Sudáfrica, la resistencia de los pueblos y la solidaridad global podrían ser las únicas vías para aislar y desmantelar un régimen que hoy continúa en total impunidad. Gaza será recordada como el último clavo en el ataúd del liderazgo mundial ejercido por Occidente, porque aquí se acabó la ilusión de que Estados Unidos y Europa defendían la democracia, la libertad o los derechos humanos. La realidad quedó desnuda. Defienden intereses, defienden hegemonías y defienden lobbies.
Son solo una versión moderna del antiguo imperialismo y no son muy diferentes a las opciones que ofrecen Rusia y China. El problema es que en el camino se han llevado consigo no solo la credibilidad internacional, sino la fe de millones en que las normas internacionales sirven para algo. Y ahí está la verdadera tragedia. Gaza no solo significa la destrucción de un pueblo, sino también el colapso de un frágil orden moral que intentó sostener y crear un mejor mundo. El futuro no puede ser liderado por Occidente, no porque alguien lo haya derrotado militarmente, sino porque se derrotó a sí mismo con su arrogancia y su avaricia. Y la pregunta que queda es, ¿qué surgirá de esas ruinas? ¿Un nuevo orden más justo? ¿O volveremos a un mundo donde la ley del más fuerte es la única regla? Si te gustó este episodio, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no se te ocurre qué decir, ¡ay, qué hambre! Me voy a echar esta paletita de sandía. Pongamos en los emojis unas sandías. Recuerda que puedes apoyar a Entre Grillos con el equivalente a un café al mes. El link a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio. Debemos discutir la realidad para descubrir la verdad. Y dicho esto, un pequeño anuncio a todos aquellos que ven Entre Grillos constantemente. Voy a estar enfocado en un proyecto creativo los próximos meses que va a ocupar buena parte de mi tiempo y por ello tal vez baje un poco la cantidad de videos que esté haciendo semana a semana. Intentaré seguir haciendo videos de los temas más relevantes y por eso adelanté este video que quería hacer para octubre y que no quería dejar sin hacer. Pero aquí seguimos. No se vayan y muchas gracias por escuchar y sobre todo gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima.